¿Qué tal? Soy Angélica Lenz y espero que te encuentres muy bien. Hoy te traigo una sorpresa. Suelo hacer entrevistas a personas con discapacidad visual o a personas normovisuales que de alguna manera sus actividades estén relacionadas con la vista o con la discapacidad visual. Pero hoy vamos a tratar un tema diferente. Vamos a hablar sobre la resiliencia. Eh, ah, Quizás no sepas exactamente qué es la resiliencia. Es un término que apenas hace poco se empezó a escuchar bastante. Antes no era conocido ni tampoco se usaba. Y hay muchas definiciones o descripciones sobre qué es exactamente la resiliencia. Pero para hacerlo de una manera como sencilla, te quiero explicar brevemente. Una persona resiliente es aquella que tiene la capacidad de sobreponerse a las crisis y a las adversidades que nos antepone la vida y que desarrolla la capacidad de adaptarse a los cambios, sacando el mejor partido de las circunstancias dadas. Y para que tengas una idea, un ejemplo de lo que es resiliencia pura, tengo conmigo una invitada muy especial que quiero que conozcas su historia y que sientas su energía, su entusiasmo, sus ganas de vivir, su actitud positiva a pesar de. Y para eso traigo aquí a Gabriela Tato, mejor conocida también como Moti. Bienvenida, Gaby, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, Angie, muy bien. Gracias por tenerme aquí. Es un placer y es un honor. Oye, Gracias. para comenzar, ¿qué te parece si nos cuentas tu historia? Claro que sí. Mira, te la voy a contar de la manera más resumida posible porque es una historia de 5 años. Pero yo tenía una vida, para empezar a pintarte la historia, yo tenía una vida muy normal, una vida, eh, tenía 28 años cuando me fui de mi casa. Con un trabajo estable, un trabajo que me gustaba mucho, viajaba mucho por ese trabajo y eso a mí me encantaba. Estaba ya haciéndome cargo de mí misma, que siempre se ha agradecido la ayuda de los papás, ¿no? Este empujón al inicio, pero la verdad es que estaba realmente haciendo las cosas por mí. Estaba cultivando a mis amistades por mí, recibiéndolas en mi casa, haciendo las cosas que a mí más me gustaban. Y tenía una relación con un niño que apenas acababa de empezar cuando de repente a mí me cambian la película. Y te digo, me cambian la película y no de otra manera porque creo que es un camino diferente, pero no un camino malo, no ha sido todo malo como para decir, es que se convirtió en una desgracia, ¿no? Te mentiría. Pero sí, obviamente se convirtió en algo muchísimo más duro de la vida que yo llevaba. Hace 5 años estaba yo con mis amigos, estábamos pasando una noche, la verdad, muy divertida como cualquier otra, y de repente yo empecé a vomitar, me empecé a sentir muy mareada, empecé con mucho asco y empecé a vomitar. Y la verdad no le di importancia, habíamos comido en un restaurante de mariscos y yo pensé que me había intoxicado. Entonces mis amigos se fueron para dejarme descansar y de repente pues esto se fue intensificando, empecé a vomitar más, me empecé a quedar sin fuerzas, me subió la temperatura y como a la 1:30, 2 de la mañana dije, no, esto no me gusta para mí solita, ¿no? Entonces le hablé a mis papás. Y mi mamá llegó con la idea de, te soy sincera, de una bonadoxina y va a estar bien la niña. Y de repente, pues esto se empieza a poner peor y deciden llamar a la infectóloga con la que estábamos en el momento por un asunto de mi papá. Y pues de repente la doctora le dice, no me gusta nada, tráetela al hospital. Yo dije, pero ¿cómo puede ser? Yo 2 días antes de esto había estado con mi jefe en Veracruz en un viaje de trabajo en el que me dijo, esta posición que estabas buscando, felicidades, te la ganaste.
Pasando Semana Santa, o sea, acabando los días santos, entra en vigor tu nuevo puesto. Y yo estaba feliz, estaba emocionadísima, la verdad. Y de repente, pues con esto, yo me veía camino al hospital y decía, pero nada puede impedirme que reciba el nuevo puesto. O sea, yo decía, no hay manera, yo luché muchísimo por eso. Y de repente me veo en el hospital y me dicen, es apendicitis, y yo vuelvo a recibir paz. Yo dije, es una apendicitis, me quitan el apéndice, es bastante sencillo el procedimiento y en 3, 4 días estoy trabajando. Esto a los 3 días más o menos se intensificó el dolor muchísimo y me diagnosticaron pancreatitis. Esto ya complicó el asunto un poco más, obviamente. Y a los 3 días, a los 5 días de la primera operación, me tienen que operar de nuevo para quitarme la vesícula. Y esto se convirtió en una hospitalización de más o menos 56, 58 días, en la que verdaderamente yo decía, qué desesperación, estoy perdiendo el puesto. En mi trabajo, la verdad, me apoyaron muchísimo, me dijeron, no te preocupes, vas a regresar pronto, aquí está esperándote. Y yo de todas maneras tenía este desazón de decir, no, espérate, si yo estaba muy bien con mi vida. Y yo pensando que esto era algo pasajero, al final, bueno, una enfermedad que en 1 o 2 meses yo podía estar bien. Y yo cuando salgo del hospital no salgo bien. A mí me dicen que es una pancreatitis autoinmune seronegativa, que eso para toda la gente que nos escucha en muy fácil es una pancreatitis causada por el sistema inmune, pero seronegativa significa que sale negativa, pero sí existe. Entonces, bueno, eso complica muchísimo encontrar la causa. La seronegatividad es lo último que te dan por exclusión, ¿no? Entonces, yo salgo del hospital, te digo, sin estar bien, empiezo a tener otros síntomas, empiezo a tener síntomas neurológicos y después de esto, yo empiezo a tener un dolor en los pies muy fuerte. Esto empieza a realmente afectar mi vida. ¿Por qué? Porque empiezo a no poder caminar bien. Yo en ese momento dije, pues tengo que dejar mi departamento, me voy a casa de mis papás, que ellos ya tenían nido vacío porque ya se había ido mi hermano también a vivir solo, y me reciben, bueno, con todo el amor que tú sabes los papás le tienen a los hijos, pero pues yo sentía que invadía, sentía que ya no pertenecía ahí, pero no podía soportar el dolor de los pies. Entonces, pasa un tiempo, entro y salgo de hospitales, en tratamientos, en búsqueda, me ponen un primer tratamiento de gamma-globulina sin saber bien lo que tenía. Y bueno, esto me causa un problema en el pulmón, que básicamente el pulmón como si se hubiera desinflado, pero sin perder el tamaño, o sea, perdió la capacidad. Y bueno, estuve en terapia media 30 días y fue una época bien difícil porque a los 30 días salí de terapia media y no tenía ni idea qué me estaba pasando. Y yo tenía ataques asmáticos cada 3, 4 horas. Entonces me consiguen, gracias a verdaderamente todo el universo, me consiguen una cama en nutrición y entro a nutrición, que bueno, es un hospital de investigación, y entro ahora sí a que me investiguen, a que me digan qué es esto, porque yo ahí ya no podía caminar bien, ya me dolía mucho, ya tenía síntomas neurológicos, pérdida de fuerza, un cansancio espantoso, o sea, yo ya tenía muchos síntomas que me estaban indicando que había algo más, ¿no? Que la pancreatitis que había pasado. Y ahí es en donde me diagnostican con 2 cosas que se vuelven la base de mi enfermedad, ¿no? Inmunodeficiencia humoral, que mi sistema inmune no funciona como debería. Y la otra es polineuropatía de fibras finas y gruesas. Esta suena muy elegante, pero básicamente es que las fibras finas de nuestro cuerpo, que están por todos lados, las que nos hacen sentir, esas tienen una hipersensibilidad terrible, sobre todo en la zona de los pies, las manos y la cara.
Entonces ahí es en donde más dolor tengo. Y esto, pues, en el momento me lo encontraron, pero no me lo pudieron curar, no sabían, porque ahí viene la segunda parte, no sabían de dónde venía. Entonces me tuvieron que hacer N cantidad de estudios, procedimientos, chequeos, para saber que no era más que idiopática, que significa que no se sabe o sea, de dónde viene, ¿no? Su procedencia. Entonces, bueno, pues me quedé con ese como mal sabor de boca de decir, híjole, ya salí, ya tengo 2 diagnósticos, pero no hay manera de curarlos. Entonces, en México nos habían dicho que era alérgica a la gamma globulina. Ahí me empiezan a tratar entonces con esteroide, me dan muchísimo esteroide y yo subo pues casi 40 kilos de peso. Yo no me reconocía, o sea, yo verdaderamente era otra persona. Yo ahí ya, aparte de lo enferma que estaba, que no tenía ganas de hacer nada más, la verdad, yo ya no tenía ninguna relación, ahora sí que amorosa o amistades verdaderamente se redujeron a 8 o 10, que son amistades que no cambio por nada y amistades que me han demostrado todo en este tiempo tan difícil. Pero bueno, de estar rodeada de muchísima gente, de repente te das cuenta que son muy pocos los que van a estar ahí para ti cuando la cosa no es fiesta, ¿no? Entonces, pues yo ya me sentía otra persona, verdaderamente, pero dije, no puedo, no puedo no puedo permitir que esto me cambie hacia una persona que yo no he sido. Yo siempre he sido una persona muy positiva, la verdad me gusta verle lo bueno a las cosas, disfruto de verle lo bueno a las cosas y dije, no, esto no me va a cambiar, o sea, ya me cambió el físico, ya me cambió las habilidades, pero no me va a cambiar como persona. Y de ahí ha sido un echarle ganas durísimo y échale ganas, me choca esa expresión, ¿no? Dicha ahorita de una manera que creo que más adelante podré expresar mejor, pero realmente el yo echarle ganas personales de mí para mí, de decir, no voy a dejar que esto me vuelva a alguien negativo, a alguien triste, a alguien enojado. Y esto no ha sido nada fácil porque ha habido ratos en los que pues te quieres ir para abajo, pero yo empecé con tratamiento psicológico, primero con puro tratamiento psicológico, más adelante con tratamiento psiquiátrico y psicológico. El doctor Chow es quien me lleva todos mis medicamentos psiquiátricos y la doctora Mariana González, que es mi persona favorita, es mi psicóloga, que verdaderamente, bueno, me ha enseñado muchísimo porque simplemente con el hecho de que me haya dicho el dolor, la ansiedad, el miedo, se sienten. Los debes de dejar vivir, siéntelos y luego se van a ir. No los pelees, no los luches. Yo tenía esa lucha de decir, no sientas nada negativo, no pienses nada negativo y pues tú sabes, ¿no? No hay más fácil que decirle al cuerpo no para que haga un sí, ¿no? Entonces yo estaba pensé y piense en cosas negativas, en cosas que no tenía, cosas que había perdido. Y yo en ese momento ya estaba verdaderamente, pues sí, entrando en una depresión importante. Cuando encontramos un médico especializado en fibras finas y gruesas en Estados Unidos y tenemos la suerte de que el seguro lo pague y vamos a visitarlo. Mi ilusión era, o sea, llegaba al cielo verdaderamente. Yo dije, es un experto, en México no los hay. Esto va a ser mi cura, ¿no? Van a llegar, me van a decir, efectivamente tenías esto y ya, se iba a resolver mi vida y yo iba a regresar a lo que todavía veía como mío, ¿no? A mi independencia, a mi trabajo. Pues de repente me dicen, llego allá, llegamos con todo el esfuerzo que esto representa y de repente me dice el doctor, pues no puedo hacer nada, no hay una razón de base por la que tienes esto, efectivamente te confirmo que lo tienes, lo único que podemos hacer es ponerte más gamma globulina.
yo en ese momento tenía mucho miedo a la gamaglobulina por lo que me había pasado en el hospital y porque me habían dicho que había sido una reacción alérgica. Entonces me dice, es lo único que podemos hacer, lo que vamos a hacer es ponerte en el área de coronarias para que estén todo el tiempo atentos de si tienes alguna reacción. Y efectivamente tengo reacción alérgica, me da una meningitis aséptica. Fue un susto terrible para la familia porque mi papá no estaba con nosotros, él estaba en México trabajando. Mi hermano sentía que tenía que hacerse cargo de todo, pero no sabía qué decisión tomar sobre mi papá. Mi mamá la estaba pasando fatal y yo ni siquiera me acuerdo, la verdad, te soy sincera. Y pues esto acaba, nos regresamos a México y de ahí fuimos, tuvimos la mala suerte de caer con un mal doctor. De ahí, bueno, me recupero de todo lo que me afectó ese doctor. Y de repente nos dicen, pues tienes que ir con el mejor neurólogo, el doctor Alegría, que también amo y adoro. Y empecé a ir con él y empecé a tener, me dijo, no me vas a creer, pero lo único que podemos hacer es gamaglobulina. Y yo le decía, pero doctor, estamos locos, si estaríamos locos, soy alérgica. Y me dijo, te la voy a llevar en terapia intensiva con un intensivista que ya parece anuncio, pero es el doctor Arturo Fuentes, que también adoro. Y me dijo, él y yo vamos a llevar el tratamiento, te lo vamos a poner y vamos a ir apagando fuegos de alergias. Y es la única manera. Entonces yo tenía un miedo, Angie, porque dije, híjole, ya me pasó 2 veces, tuve reacciones alérgicas. Pues me empezaron a premedicar, fue al principio prueba y error, hasta que llegamos a una dosis correcta de irme premedicando y ahorita ya llevo 7 dosis de gamaglobulina sin reacciones muy importantes. Entonces, de ahí, pues yo con las gamaglobulinas empecé a mejorar y después tuve 2 cosas que para mí me han cambiado, porque hasta aquí es donde te puedo decir que mi vida ya tomó un punto en el que dije, esto es lo que tengo y voy a vivir con esto, ¿no? Voy a empezar a vivir otra vez, porque yo había puesto en pausa mi vida como esperando, ya me voy a curar, ya me voy a curar y ya voy a regresar a mi vida y ya voy a regresar a lo que tenía. Ya no voy a regresar a lo que tenía. ¿Por qué? Número 1, tengo otra edad, tengo 5 años más. Mi vida ya hasta orgánicamente hubiera madurado y cambiado. ¿Pero por qué? Porque aparte tengo una discapacidad y eso hay que aceptarlo. Entonces, cuando me decidí empezar a vivir otra vez, volví a tener un cambio de 180 grados, o sea, mucho más fácil el sentirme feliz, el sentirme contenta, porque yo, aunque mis papás y mi hermano obviamente se dan cuenta porque pues están todo el día conmigo, la verdad yo no dejaba a la gente de fuera dejar de verme feliz, porque yo decía, pero ¿por qué van a tener que cargar con mi enfermedad y encima con mi tristeza? Porque muchas veces tenemos esa concepción, ¿no? De que carga la gente con nuestras enfermedades. Cuando no es cierto, tú le preguntas a la gente y lo hacen de la mejor manera, con la mejor disposición, pero nosotros nos ponemos ese peso. Así es. ¿No? Y yo dije, no, o sea, no van a sufrir y encima van a verme triste. Pero cuando yo decidí volver a vivir de la manera en la que así estaba. Iba a tener que volver a ver a mis amigos, a los amigos de mi familia, de mis primos, y iba a ser este nuevo yo en silla de ruedas si es una distancia muy larga, en andadera si es una distancia más corta. Yo ahí tenía ese miedo de que me vieran así, ¿no? Y rompí muchísimo ese miedo cuando a mí me invitan a ser madrina de uno de mis sobrinos, que me hizo muy feliz. Pero yo dije, van a ir todos los amigos de cuando yo era joven, de cuando tenía, no es que no sea joven, pero entiéndeme, como esta preenfermedad, llamémosle así, y me van a ver así. Y dije, y tengo de dos, o me amargo, o realmente digo, así soy yo, por eso me van a ver así, y disfruto de este momento que tan especial era para mí. Y te puedo decir que empecé cada vez más a disfrutar otra vez de la vida, de las cosas
más chiquitas, porque yo siempre digo en mi blog, ¿no? Hay que aferrarnos a lo chiquito, porque muchas veces con la enfermedad todo es muy grande. Lo malo es muy grande y no dejamos, no disfrutamos lo bueno por tratar de que sea igual de grande. Entonces, pues muchas veces es muy difícil que llegue a ser igual de grande. Pero si disfrutamos de lo chiquito, nos va a cambiar la perspectiva. Sí, cierto, muy cierto. Yo creo, ¿no? Sí, Y totalmente. pues la verdad, esa ha sido mi historia hasta ahorita, que estoy, como te digo, llevándolo mucho mejor. Ya retomando, yo hago tortugas de chocolate, que me encanta, Wow. y ya retomando mi negocio, y volviendo a vivir, la verdad, volviendo a permitirme sentir esto de, oye, merezco cosas lindas de la vida, puedo estar con alguien que ya estará en la otra persona decidir si puede o no convivir con una enfermedad, con una discapacidad. Ya es de cada quien. No lo juzgo de ninguna manera el que alguien no pueda, porque cada quien sabe hasta dónde y qué puede vivir, pero también hay que darle la oportunidad a los demás de que te sorprendan para bien, ¿no? Claro. Fíjate que todo lo que nos relatas, Gaby, es justo ese proceso que se vive cuando hay una pérdida tan significativa de la salud, ¿no? Ese peregrinar de médicos en médicos, de tratamientos, de estudios, todo eso, igual es muy común que suceda eso con enfermedades de la vista, ese luchar, esas expectativas, decir, este sí me va a curar, tiene que haber una cura, buscar de dónde y ese luchar, 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 luchar contra las circunstancias hasta que llega a ese punto de la aceptación y decir, ok, esto es lo que me tocó y de aquí para adelante, ¿no? Entonces, me encanta cómo nos lo has relatado, lo que nos has compartido. Y lo que saco de aquí también es que, o sea, que no solo hubo pérdida de salud, sino que todo esto pues también conllevó, como siempre sucede con pérdidas significativas, siempre hay muchas pérdidas secundarias y sin duda tú las viviste. ¿Cómo fue esto para ti? Híjole, como dices, no hay cambio que no traiga, cambio difícil que no traiga pérdidas. No solo es la obvia, la pérdida de la salud. Ujú. Yo sí viví muchas pérdidas. Yo tenía siempre había soñado con tener una familia, empezar una familia joven y tener una familia grande. Y para mí esa ha sido una de las pérdidas más grandes, el saber que yo no me voy a poder embarazar, porque hay un 50% de probabilidades de que esta enfermedad sea hereditaria. Ujú, Y no puedo jugar el 50% de probabilidades de la vida de un niño, ¿no? ujú, Entonces, yo sé que si en un futuro las cosas se dan de alguna manera en la que se acomoden, puedo tener un hijo porque hay muchas otras maneras, ¿no? Porque hay muchas otras personas, muchos otros niños esperando cariño también. ujú. Pero para mí el saber que no me iba a poder embarazar, que siempre había sido un sueño para mí, fue durísimo. Fue una de las pérdidas más duras que tuve con esta enfermedad. Ujú, Pero perdí también mi independencia, perdí algo que, híjole, muchos de los que nos escuchan con las pérdidas de capacidad, sabrán que perdemos también híjole, esta línea de pudor, llamémosle así, de la ayuda que tenemos que recibir de los demás, en la que ujú, quedamos muy vulnerables, ujú. es bien difícil, la verdad, el decir, pero perdóname, yo me podía bañar solita antes, pero si yo podía, o si nunca lo has podido hacer, de todas maneras, el no poder tener tú esa privacidad es bien difícil. Ujú, Entonces, a mí se me fueron acumulando las pérdidas hasta que dije, híjole, una cosa más y voy a reventar, la verdad, porque ya me siento extremadamente triste. ujú.
y lo que tuve que hacer es el proceso de un duelo, el proceso de sanación o sea, permitirme sentir ese duelo, que creo que es muy importante el decir, sí lo estoy teniendo, ¿no? Sí estoy teniendo estos problemas, estas pérdidas, sí lo estoy sintiendo, pero lo voy a arreglar de alguna forma, ¿no? Entonces, eso creo que es de lo que más me ha ayudado la terapia, para lo que más me ha ayudado la terapia, para entender que lo que he perdido no significa que ya lo perdí todo, porque muchas veces tendemos a ver todo muy negro, ¿no? No, es que ya no tengo nada y ya perdí todo. No, si haces una lista de todo lo que tienes, tienes infinidad de cosas. Pero, y de cosas buenas, no solamente, o sea, no me refiero a cosas materiales, de cosas buenas, ¿no? Pero realmente creo que es importante el decir, perdí muchísimo y lo voy a vivir como ese duelo que tiene que ser, ¿no? Porque si no, creo que la pérdida nos come. Sí, 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 sin duda. Sin duda sucede así y qué maravilloso que tuviste eso de que extendiste tus manos, pediste ayuda y te acercaste al apoyo psicológico, ¿no? O psiquiátrico en el caso que cuando fue necesario. Pero eso es muy, muy importante porque luego hay personas que luchan a solas, que no extienden esto y no buscan ese apoyo. Entonces, qué importante que lo hayas hecho. Sí, la verdad, y creo que lo que dices es muchas veces no pedimos ayuda y yo la ayuda que cuando aprendí a pedir la ayuda que yo he recibido de mi familia, de mis amigos, es, o sea, supera 33 veces la realidad que yo pensé, ¿sabes? Y creo que muchas veces nos limitamos a decir, no, es que va a decir que no. Pero algo que mi mamá siempre me enseñó desde chiquita es el no ya lo tienes dado, ¿no? Entonces ve por el sí. Si te dicen que no, pues ya tomémoslo como que de todas maneras, si no preguntabas iba a ser la misma respuesta, pero y si te dicen que sí, te van a sorprender. Sí, 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 así afortunadamente es en muchos, muchos casos. Sí. Sí. Oye, Gaby, y todo esto, ahora sí que ha habido mucho dolor emocional, mucho dolor físico, obviamente. ¿Qué te ha ayudado para sobreponerte a todo esto? Mira, para el dolor, como dices, no solo viene del dolor físico, viene del dolor emocional. Híjole, a veces se ve hasta más grande en algunos momentos el dolor emocional que el dolor físico, sobre todo porque es más constante, ¿no? Si no lo podemos manejar de alguna manera. Aquí te puedo volver a decir que la terapia emocional ha sido una parte importantísima para mí en esto, pero también creo que el humor para mí ha sido una parte importantísima. El decir, no me voy a tomar tan en serio a mí misma, ¿no? Hacer bromas, no bromas que te lastimen, porque eso es ya poner el humor como una coraza, pero bromas en las que no te tomes tan en serio, que puedas llevar tu discapacidad como llevas otras partes de tu vida, ¿no? Entonces, si te puedes reír de que eres alto o chaparrito, ¿por qué no te vas a poder reír de que vas en silla de ruedas y entonces vas más lento? O algo realmente muy del día a día, pero que nos permitamos tratar a la discapacidad o a la enfermedad como tratamos lo demás en nuestra vida. No darle esa connotación negativa, ¿no? Y otra ha sido por medio tengo un blog que la verdad te puedo decir que la comunidad que he encontrado ahí no la esperé. Es más, tengo más seguidores de Estados Unidos e Inglaterra que mexicanos. Nunca pensé tener esta comunidad en la que nos compartimos, a veces con humor, a veces
esas realidades que la gente no se atreve a decir de repente, pero con las que todos nos identificamos, ¿no? Que vuelve, es un poquito como el meme, ¿no? ¿Por qué nos hace reír? Porque es realidad. Y pues es algo así, ¿no? El llevar estos tiempos difíciles con un poquito de humor. Y físicamente hay para mí dos parteaguas en mi enfermedad. Uno son, y te hablo obviamente complementado siempre con el tratamiento médico, pero uno es cuando conseguimos los datos de un doctor en Estados Unidos, un doctor Chen, en San Diego, que fui a verlo y él te ve la lengua nada más, ¿no? No te checa nada más. Y te soy sincera, cuando fui y me vio la lengua, dije, ¿qué vas a ver un doctor por verte la lengua? Bueno, pues a mí me cayeron la boca porque me dijo, tu problema es que no estás sudando, no estás yendo suficiente al baño, no estás eliminando toxinas, te estás intoxicando. Y de repente dijimos, pero es que, o sea, lo traíamos hasta anotado. Yo no estoy sudando, no estoy yendo a hacer pipí lo suficiente, no estoy, o sea, como está diciendo, efectivamente no estoy eliminando toxinas, pero pues no sabíamos que eso es lo que estaba pasando. Entonces me da un té para desintoxicarme, un té que sabe verdaderamente horrible, pero que vale la pena porque desde ahí yo he empezado a ver un cambio en no solamente en sentirme más limpia, sino en poder caminar mejor, en sentir menos la neuropatía con menos intensidad, en poder tener un funcionamiento de mi cuerpo mucho mejor, porque esto ya había llegado a afectar también mi corazón, por lo que me pusieron un marcapasos en su momento, había llegado a afectar mis pulmones. Entonces, ahorita empecé con el té, bueno, que ya llevo un año tomando, a ver estos cambios muy importantes. Y la otra para mí que ha sido verdaderamente algo que me ha cambiado, el poder, sobre todo mi día a día, el poder funcionar mejor día a día, ha sido la marihuana medicinal. Porque para mí verdaderamente es de un ataque de dolor muy, muy fuerte, llamémosle un 9, 8. Yo después de fumar quedo en un 2, 3. Wow. Entonces me puedo desempeñar en mi vida muchísimo mejor, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos cosas del dolor físico y las cosas del dolor emocional, como las he podido llevar un poquito, ¿no? Claro, claro. Y lo de la marihuana medicinal, tengo entendido que lo estás llevando tal cual con una prescripción médica, o sea, es algo muy controlado, muy manejable y pues definitivamente te ha ayudado muchísimo, ¿no? Sí, en efecto, un algólogo es quien me lleva el seguimiento de la medicina, de la marihuana, perdóname, y creo que eso es algo importante, ¿no? El no decir, bueno, pues es que escuché que sirve la marihuana, pues voy a fumarla todo el día, ¿no? No, pues realmente acercarte a algún doctor, obviamente de mente abierta, porque pues ahí todavía estamos muy cerrados en muchísimos criterios que ayudan a las personas con discapacidad, pero este es uno de los temas en los que encuentras más resistencia. Pero cuando encuentras un buen doctor, cuando tienes a alguien que te apoya en todo el aspecto del dolor, a mí él me lleva todos los espectros del dolor. Entonces, eso te da muchísima paz, el decir, lo estoy haciendo con una guía, pero realmente encuentro una solución, ¿no? Porque no es algo que me va a curar, pero es algo que me va a dejar llevar mi vida de manera más normal. Sí, porque platicando contigo, tú me compartiste que incluso la morfina ya no te estaba ayudando, ¿verdad? En efecto, antes de empezar con los tratamientos aquí en México de gamaglobulina, eso olvidé contarte, me fui porque también el seguro nos lo permitió y porque tuvimos, la verdad, mucha suerte. Encontramos
una oportunidad de ir a la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Ujú. Y yo llegué ahí, como decías, de las ilusiones, cómo te haces ilusiones. Y yo decía, bueno, hasta foto me tomé en la Clínica Mayo de decir, ya llegué a la Clínica Mayo. O sea, aquí sí me curan porque me curan. Pues no, ese fue otro momento de aceptación dura, de haber regresado y no tener una cura, pero algo que nos dio una pauta importante para cómo se me iba a llevar el dolor de ahora en adelante, fue que en un examen de ADN toxicológico, le llaman, vieron que los opioides yo los metabolizo muy rápido. Entonces, no me alcanzan a hacer efecto antes de que ya los haya metabolizado. Por lo que la morfina, la buprenorfina, me intentaron con morfina, buprenorfina, aldol, o sea, de todo, y no me funcionaba hasta que ya realmente llegué con el doctor Mario, que me está llevando tanto cosas de medicina occidental con medicina oriental, con la marihuana medicinal, ¿no? Ujú. Híjole, sin duda ha sido todo un recorrido, una trayectoria, pues muy, muy, muy desgastante, muy difícil. Y me imagino que en todo este caminar tuyo, ha habido muchas condiciones también externas en el entorno que a lo mejor pues te han complicado o han incrementado a las dificultades que de por sí ya tienes, ¿no? ¿Qué me puedes decir acerca de estas barreras o de estas condiciones externas que complican la situación? Hijo, desgraciadamente yo creo que tu audiencia y tú me podrán entender, en México para la discapacidad estamos en pañales. O sea, ahí sí creo que nos falta muchísimo el poder darle a una persona con discapacidad la independencia que tienen. Pues desgraciadamente lo ves, es horrible estar comparando, pero Estados Unidos en realidad te puedes mover con muchísima mayor facilidad, ¿no? Ujú. Tiene en México, por ejemplo, veamos en algo tan sencillo como ir a un restaurante a comer. Vas a un restaurante y no tienen carta braille, no tienen rampa para que entre la silla de ruedas, no tienen un baño abajo para que vayan las personas que no pueden subir escaleras. O sea, no tienen realmente la facilidad para que tú digas, oye, me voy a ir con una amiga que no tiene que ser de las personas que saben exactamente toda mi vida y voy a ir y voy a disfrutar. Ujú. No, te limita muchísimo el salir, porque aparte yo no sé, pero en México hay como la concepción de que las personas discapacitadas no salen, ¿no? Que las personas discapacitadas están en su casa. Ujú. Pero realmente si lográramos cambiar esa narrativa y decir, la persona discapacitada tiene el mismo derecho para salir, para hacer su vida, para tener una vida laboral, para tener una vida pues de relaciones humanas en todos los sentidos, ¿no? Entonces, tendríamos, la gente misma haría eso, esas facilidades en un restaurante, en un súper, en un aeropuerto, en la calle misma, en la calle. No puede una persona en silla de ruedas caminar por la calle, bueno, ir por la calle, porque Ujú. verdaderamente todo es, y lo he vivido de primera mano, no lo digo de dientes para afuera, no Ujú. hay rampas para bajar, están rotas las banquetas, no hay suficiente espacio para que vaya una persona en silla de ruedas y pase alguien al lado. Entonces, desgraciadamente estamos muy, muy cortos de esas posibilidades que tiene una persona con discapacidad de salir en otros lugares del mundo, que creo que en México se merecen de la misma forma, ¿no? Se pelea muchísimo por los derechos de tantas personas y nosotros nos olvidamos de luchar por el nuestro. Totalmente, totalmente cierto. Sí, hay falta mucho, mucho que hacer
Y aparte de la accesibilidad, como tú bien dices, en las banquetas, en los establecimientos, yo creo que otro factor también es la sensibilización y la concientización de la sociedad. ¿Qué opinas de esto? Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que eso es algo que debería de empezar desde niños. Creo que como papás hay una responsabilidad de sensibilizar a los niños a la discapacidad, pues que sea realmente una manera de verlo como verías a cualquier otro compañerito, a cualquier otro amigo, y poder entender que si un familiar tuyo está viviendo una discapacidad, tú lo vas a entender como niño, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con mis sobrinas. Yo tengo unas sobrinas que están expuestas a mi discapacidad constantemente y que sus papás han tomado esa oportunidad de decir, vean a su tía Moti está saliendo adelante con esto, su tía Moti viene a jugar con ustedes, al contrario de decir, híjole, es que no se le suban a su tía Moti porque se va a lastimar, o ya no juega su tía Moti, ya no corre con ustedes, o no, realmente simplemente tomaron esa oportunidad de decir, ahora la tía Moti pinta con ustedes, ¿no? O juega a los cochecitos, o en una mesa en vez de en el piso, o sea, y realmente los niños lo ven con tal naturalidad que acabo de ir a verlos y cada uno me pregunta por su lado, ¿no? ¿Qué es esto que traes? Que traigo el oxígeno. Ujú. Y me dicen, yo les contesto a los que les puedo contestar así, oxígeno, mi amor, me ayuda a respirar mejor. Y ellos lo entienden perfectamente. En cambio, si lo veo en personas, en hijos de personas que no son cercanas a mí, que no han sensibilizado a sus hijos a la discapacidad, es que, ¿qué trae? Es que, ¿por qué viene en silla? Es que, ¿por qué? Y te lo hacen. Los niños lo hacen con toda inocencia, ¿no? Ujú. Pero hacen esas preguntas y eso lo ves que son personas que si no crecieron con esa cercanía y con esa normalidad de la discapacidad, entonces, ¿por qué al día de mañana que tengan una empresa van a querer contratar eh, personas con discapacidad? Si nunca los pusieron los sensibilizaron a que esto es normal y no sería su culpa, ¿no? Entonces, Ujú. creo que tenemos que luchar por una verdadera inclusión, que ahora sí que, valga la redundancia, que esta inclusión incluya a los discapacitados, ¿no? Sí, y es muy cierto. Fíjate que luego las personas ni siquiera se atreven a acercarse a nosotros o de mirarnos a los ojos o de dirigirnos la palabra. En el caso de la discapacidad visual, por ejemplo, es muy frecuente que si uno viene acompañado y está en un restaurante, por ejemplo, el mesero le pregunte a nuestro acompañante que qué es lo que queremos, como si nosotros no pudiéramos expresarnos y hablar y decir lo que deseamos, ¿no? Y yo estoy segura que lo mismo sucede también con la discapacidad motriz y con tantas otras discapacidades que hay, que es eso, que no saben cómo tratarnos, cómo acercarse a nosotros o hasta nos rehuyen un poquito, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que verdaderamente esta curiosidad que empieza de niño, si fuera bien explicada, entonces no tendrías, como dices, ¿no? A mí me pasa, idéntico. Vas a un restaurante y si voy en la silla de ruedas, le pueden preguntar a mi mamá qué quiero. Y digo, Ujú. pero ¿cómo? O sea, si no he perdido, no he perdido el habla. O sea, ¿no? ¿Por qué no me están preguntando a mí? O se dirigen a mi mamá para cosas que son para mí. Ujú. Y, y eso creo que también ayudaría muchísimo a que no estuviéramos viviendo ese constante hablar de nuestra enfermedad con los demás, porque desgraciadamente mucha gente en cuanto tienes una discapacidad te ve como esa discapacidad. Ujú. No sé si me estoy explicando bien, pero Sí. es Gaby que no puede caminar, ¿no? Ujú. Sí. Y Como dices, si nos identificara, ¿no? Como si fuera... exactamente, Ujú. exactamente. Ujú. Y no es así, porque entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que te ven, ¿cómo estás? ¿Y cómo vas?
y no hay una oportunidad de que tú digas, oye, pero ayer vi una serie buenísima, o digo, algo tan tonto, ¿no? Pero Claro. realmente el decir, a ver, soy una persona que estoy viviendo, que tengo gustos, que tengo disgustos, que tengo de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué rehuirle a las personas con discapacidad? Totalmente. Es que antes que nada somos personas. Exactamente, Somos personas, sí. exactamente. Oye, Moti, y si ahorita miraras para atrás todo lo que fue tu vida antes de empezar con todos los síntomas, todo este camino y todo lo que has vivido, eh, ¿ha conllevado esto, no sé, ciertas enseñanzas, aprendizajes o, no sé, incluso regalos inesperados? Mira, me encanta que me preguntes eso porque a veces cuando lo digo, mi familia me dice, pero ¿cómo crees que va a ser una ganancia? Ve cómo estás, porque ellos se sienten mal de que yo lo esté viviendo, Ujú, pero ellos no lo han vivido como lo he vivido yo. Y te puedo decir que uno de los regalos más grandes que yo he recibido en mi vida es la unión que está teniendo mi familia. Lo que nos hemos convertido en tenemos como entre la enfermedad y el COVID que te limitó tus grupos, que te limitó las personas que ves, la unión que se ha hecho entre mi hermano, mi cuñada, mi papá, mi mamá y yo, te puedo decir que no la cambiaría por nada. Y si el costo es la enfermedad, pues el costo fue la enfermedad, pero es un regalo. No estoy diciendo, es que me vuelvo a enfermar. Es entender que sí es un regalo, ¿no? Para mí eso ha sido padrísimo. Y enseñanzas muchísimas, desde lo que estábamos diciendo, muchas veces las personas escuchan hablar a alguien con una discapacidad y decimos, claramente lo tenemos, oye, trátame como una persona, porque eso es lo que soy, no una persona discapacitada, ten esa sensibilidad, pero a veces no nos acordamos que tal vez antes de sufrir esta discapacidad no éramos tan sensibles a esto, no teníamos toda la conciencia que tenemos. Entonces, eso me ha enseñado muchísimo a decir, no juzgues, porque tú tampoco, mira, nunca fui una persona que, que viera mal a una persona con discapacidad o que pensara que no tenían los mismos derechos. Yo la verdad siempre estuve muy involucrada más bien con niños enfermos que con niños discapacitados, pero siempre estuve muy metida en ese tema para ayudar. Entonces era un poco sensible a esto, pero no como ujú, soy ahora, la verdad. Eso sería decirte una mentira. Creo que eso me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado también a no esperar de la gente. Tantas veces esperamos que la gente dé lo que nosotros damos y no es cierto. La gente va a dar lo que puede dar. Y ujú, hay gente que te está dando su máximo, pero su máximo no es el tuyo. ujú. Entonces, eso me ha enseñado muchísimo a eso, a no juzgar a otras personas, a realmente entender el decir los esfuerzos que hace la gente para hacer las cosas. No solo una persona, vuelvo a lo mismo, no solo una persona con una discapacidad que tiene ya ese mérito extra de decir estoy haciendo las cosas y las estoy alcanzando, sino cualquiera, la lucha de cualquiera para conseguir lo que quieren, creo que me ha hecho muchísimo más empática con eso. Ujú, ujú, sí. Sí, Y no, fíjate que perdona. al principio mencionaste también el valorar las cosas pequeñas, el valorar lo esencial de la vida, el ya no estar como siempre con esta idea de las cosas grandes, ¿no? Sino realmente apreciar y agradecer las cositas. 100%. A mí creo que es lo que más me ayuda a ser feliz verdaderamente, el dejar de esperar cosas tan grandes, el dejar de esperar como actos grandiosos de la naturaleza, de la humanidad, no, o sea, ¿por qué no disfrutar lo chiquito? Como bien tienen ese dicho los americanos de stop and smell the roses, ¿no? Párate a oler las rosas. Creo que suena muy cursi tal vez,
pero creo que es muy real el decir, oye, qué bonita la flor rosa que tengo al lado de mí. Está bonita. Y me la vendieron ayer unos niños que están vendiendo en el edificio. Oye, qué bonito que unos niños estén emprendiendo, ¿no? Qué agradable. Vinieron a jugar tal vez mi hermano y mi cuñada y nos reímos mucho. Qué padre. Me tomo ese momento. Porque si no lo tomas, pasa mucho que una enfermedad puede, híjole, ensombrecer las cosas, ¿no? Porque si yo te digo, si tú me preguntas, ¿cómo estuviste un sábado normal? Pues yo te podría dar las dos historias. Yo te podría decir, no sabes lo divertido que estuvo, Angie. Vinieron mi hermano y mi cuñada, jugamos Trípoli, nos reímos muchísimo, la pasé a todo dar. Aparte comimos muy rico. O te puedo decir que pasó el mismo día, que fue un día muy difícil porque me dolía muchísimo estar en la silla, tenía mucho dolor de espalda, los pies me empezaron a molestar, me fui a dormir temprano porque no me sentía bien. Las dos cosas pasaron juntas, ¿no? Pero yo elijo qué cositas ver, porque para lo malo no somos nada selectivos, vemos lo chiquito, lo grande, lo mediano, todo lo malo lo vemos. Pero para lo bonito queremos ver solo lo grande. Y no, o sea, creo que si realmente te detienes a pensar en cosas chiquitas, o sea, yo tengo dibujos de mis sobrinas enmarcados porque los considero algo padrísimo para mí. En vez de decir, es un dibujo, me va a hacer 100. No, ¿por qué no disfrutar todo eso, no? Y como ejemplos de esas cosas te tengo 1000, ¿no? Pero creo que el realmente disfrutar a las personas y los momentos nos va a hacer tener una vida muchísimo más rica, ¿no? Muchísimo más, pues, llena, más plena. Totalmente. Y has dicho una palabra clave ahí que me encanta, que es tú elegiste. Tú elegiste, o sea, tienes dos versiones, tú elegiste cuál tomar. Y en todo lo que nos has relatado queda muy claro de no caer en la victimización. Totalmente. Creo que eso es lo peor, porque muchas veces decimos, híjole, es que me choca que me traten como víctima y me choca que la gente me victimice porque me hablan de manera condescendiente o me dicen esto o me dicen lo otro, pero no nos detenemos a pensar que los primeros en victimizarnos podemos ser nosotros. Es muy fácil decir, híjole, es que no, ¿sabes qué? No puedo ir porque pues es que estoy discapacitado, o sea, ven tú. Que entiendo que si es una situación en la que te sientes mal, pide ayuda, totalmente, pero no juegues esa carta por beneficios que... ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo ir yo? Si sí puedo, o sea, si sí tengo la capacidad, ¿por qué no puedo ir yo? ¿Por qué no dejar de hacer que la gente me vea como esa víctima, como esa, ay, pobrecita? Pues no te digas pobrecita a ti, primero, ¿no? No digas, ay, no, pobrecita de mí, no voy a poder trabajar. Ay, no, pobrecito de mí, no voy a poder tener novia nunca, ¿no? O novio nunca. En mi caso, creo que el yo haber dicho, a ver, así es como estoy, esta soy yo. Me voy a dejar de hacer la víctima de nunca voy a poder tener novio y mejor me voy a, por ponerte un ejemplo de lo que hice, me metí a Bumble, esta aplicación que decides dar para un lado, para el otro, si te gusta la persona y conocer nuevas personas. Y eso me lo puse como meta personal, es decir, voy a dejar de culparme, pero también de victimizarme y voy a tomar acción, ¿no? Que creo que eso es importantísimo. Totalmente, totalmente. Pues me encanta todo lo que nos has compartido, Moti. Y fíjate que yo creo que las personas que nos están escuchando, yo creo que tu historia a lo mejor la han podido referir a ellos mismos, a sí mismos, y a lo mejor hasta cuestionarse, bueno, pues soy una persona resiliente, no lo soy, qué actitud estoy teniendo yo ante mis circunstancias. Y en este caso a quien
se examine a sí mismo y diga, sí, sí, soy una persona resiliente, pues hurra, ¿no? Ahora sí que muchísimas felicidades. Pero si hay personas que a lo mejor dicen, uy, es que a lo mejor me falta aquí un poquito, acá, o esto lo tengo que reforzar, pues que sepan que con la resiliencia no se nace, se hace, y que es algo que uno puede ir desarrollando y fortaleciendo. En los niños, yo creo que sí es parte de la formación que deberíamos de hacer y que es una parte importante para ayudarles a ser personas más tolerantes y resilientes en el futuro, pero ya como adultos es algo que definitivamente podemos reforzar, en lo que podemos trabajar, ¿no? Y eso va a ser como un parteaguas, va a marcar la diferencia de cómo enfrentamos las circunstancias difíciles en la vida, porque pues es un hecho de que siempre las va a haber. Ahora sí que nadie está exento de problemas, de reveses, de adversidades, de pérdidas, de tantas cosas, ¿no? Entonces, el saber enfrentar y afrontar las situaciones, pues es algo pues, que se puede trabajar en ello. Totalmente, totalmente. Creo que es un hábito, ¿no? Como dices, nos podemos hacer del hábito de ser resilientes, verdaderamente. El decidir que no vamos a rendirnos, que vamos a vivir y a disfrutar lo bueno, es una elección. Y si elegimos bien, la vamos a vivir la vida muchísimo mejor. Sí, 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 sí. Ahí está otra vez la palabra elegir. Podemos elegir, tenemos la libertad de elegir con qué actitud vamos a enfrentar las cosas. Esa libertad nadie nos la puede quitar, ¿no? De acuerdo. Sí. Oye, Moti, lo que mencionaste sobre tu blog, sobre tus redes sociales, me encantaría que lo compartas. Y es que según como lo que me explicaste, yo siento que de alguna manera ese blog está sustituyendo lo que yo llamo grupos de apoyo, que siento que es algo que aquí en México falta muchísimo. Que en otros países esto está como, es algo muy común, que para cualquier circunstancia difícil en la vida hay grupos de apoyo. Pero creo que tu blog en este sentido está pues contribuyendo a esto. No sé si quieras compartirnos tus datos y a decirnos algo de esto. Claro que sí. Mira, yo sí creo que, como dices, los grupos de apoyo deberíamos de normalizarlos aquí. O sea, no entiendo eso que en México tendemos a guardarnos nuestras emociones, ¿no? Y que nadie sepa, ¿no? Que no salga de aquí, de la familia, que tenemos este problema o un problema de salud o un problema económico o un problema de cualquier tipo, que no salga de aquí. En cambio, si tomáramos esa actitud de que tienen, como bien dices, en otros países, de decir, voy a externar esto que me está pasando malo y lo voy a compartir con otras personas a las que les está pasando, porque es prácticamente imposible estar padeciendo algo que no padezca alguien en el mundo, ¿no? Es prácticamente imposible, porque de cierta forma tenemos bases humanas, ¿no? Y de ahí vamos ramificándonos a millones de personas, pero que en realidad pensamos muchísimo más parecido de lo que creeríamos. Entonces, yo con mi blog lo que hago es compartir emociones, compartir sentimientos, compartir esas cosas que, pues, como te platicaba, muchas veces son familiares hacia nosotros y nos sentimos identificados y nos da cierta paz, ¿no? El decir, no soy el único, no soy la única persona que se cansa después de bañarse, ¿no? En cosas tan del día a día, pero que verdaderamente te hacen sentir bien, ¿no? Y que no tendría que ser solamente con una discapacidad, ¿no? La gente muy alta se identifica con chistes de altos, la gente muy bajita se identifica con los chistes de gente bajita. O sea, es simplemente eso, el identificarnos con eso, muchas veces de manera chistosa, con un poco de humor, y otras sí hablando más de la realidad.
la mayoría del contenido está en inglés porque la mayoría de mis seguidores son hablan inglés, pero también subo contenido en español y les comparto, se llama The Chronic Humor, de the.chronic.humor. Entonces, y yo lo dibujo en la pantalla, como si me estuviera escribiendo. Esas son mis redes en Instagram, para que me sigan y compartamos. Ahí, por ejemplo, tengo la oportunidad de, por medio de mensajes directos, compartir con las personas. La verdad es muy bonito esa manera de compartir y de llevar las cosas, ¿no? Ya lo creo. Y yo creo que es muy importante lo que estás haciendo. Esa labor es algo increíble. Y pues no me queda más que agradecerte, Moti, por ahora sí que todo lo que nos has compartido, que has abierto tu corazón para transmitir toda esta historia, todo lo que has sentido, lo que has pensado, lo que has pasado. Te lo agradezco muchísimo. De verdad ha sido un gran, gran honor para mí el tenerte en este espacio y pues de verdad mil gracias. No, gracias a ti, Angie. Gracias por el espacio, por el tiempo y por esa manera tan padre que tienes de hacer que la gente cuente su historia. No, al contrario, mil gracias. Y para aquellas personas que nos escuchan, si este video te gustó, no olvides darle like y si te invito a que si tienes ganas, pues te suscribas a este canal. Hasta luego.